Mucho se está hablando estos días, lo decíamos al principio, sobre la situación de la vivienda y desde una perspectiva del riesgo de la inclusión social y de la pobreza vamos a abordarlo, porque si hace unos días conocíamos el informe AROPE de Asturias, recordando que es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas en riesgo de exclusión social y de pobreza, el 25%, solamente superada por Galicia, en el norte de España al menos, se aborda también desde el punto de vista del acceso a la vivienda. Lo está haciendo la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la EAPN, bajo un simposio que tiene lugar estos días en la Facultad de Derecho de la Universidad con el título Emergencia habitacional, vivienda digna y sociedad inclusiva. Hablamos ahora mismo con la presidenta de la red en Asturias, es Elena Rúa. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos primero a saber de qué manera condiciona la vivienda la situación de pobreza de ciertas personas, Elena. Pues la condiciona desde el momento que una persona en situación de pobreza o exclusión social dedica una media de un 37% de sus ingresos a gastos en vivienda, bien sea en alquiler o en hipoteca o todo lo que tiene que ver con el pago de suministros o mantenimiento. Hay algunos programas que están orientados a primero la vivienda y a partir de ahí construir la vida personal, pero ¿hasta qué punto es mejor ese sistema respecto de primero formar la trayectoria personal y luego el acceso a la vivienda como fruto de ello? Pues nosotros entendemos que la vivienda cumple una función social absolutamente necesaria y que debería ser un derecho protegido porque es habilitante de otros derechos. Es decir, aquellas personas que están en una infravivienda o bien no tienen ese acceso garantizado, supone que ese trabajo de acompañamiento en otras áreas que necesitamos para la inclusión social y el bienestar de las personas no pueden estarse dando. Finalmente, la vivienda habilita otros derechos como el derecho a la educación, el derecho al empadronamiento, el derecho también a la salud, toda una parte de la familia, el desarrollo personal. Bueno, también eso trunca muchos espacios en el tema de emancipación, movilidad laboral, etcétera. Por lo tanto, habrá que evaluar, pero sin duda la vivienda debe ser un bien protegido y un lugar desde donde partir para todas esas otras cuestiones de abordaje en la pobreza. La vivienda es pivote de un mercado inmobiliario, pero desde esa perspectiva, la más social, ¿qué valoración hace de esa conjugación entre vivienda y atención social, dado que las comunidades autónomas son las que tienen básicamente las competencias en esta área? Pues el marco normativo, sabemos que hay una ley de vivienda recientemente aprobada el año pasado que ponía foco en cuestiones tan importantes como el impulso a la vivienda pública, la protección contra los desahucios, a limitar el tema de los alquileres, pero vemos que todas esas medidas son insuficientes, quizás porque no están contemplando esas políticas foco que necesitamos de qué pasa con las personas en situación de pobreza que no tienen a veces ingresos suficientes o tienen que destinar demasiado de porcentaje de sus ingresos a poder tener este acceso a un alquiler. Sabemos que las personas en pobreza además son las que mayoritariamente están en el régimen de tenencia de alquiler. Sabemos que las personas en pobreza normalmente que viven solas o que tienen cargas familiares son las que también destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a la vivienda y por lo tanto creemos que hay un margen muy grande de mejora en las políticas públicas de vivienda, que no solo van de generar mayor parque público de vivienda, que es muy necesario, sino también de abordar la vivienda como un factor más de lucha contra la pobreza y la exclusión social. En Asturias, una de cada cuatro personas están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Se habla de trabajadores pobres que no tienen suficientes ingresos pese a trabajar y que pueden considerarse como pobres. ¿Hay pobres en Asturias que, sin embargo, son propietarios de vivienda? Pues sí, porque lo que estamos viendo en el caso de la vivienda es que muchas personas que puntuarían en ítems relacionados con la pobreza material y social severa no necesariamente carecen de unos ingresos mínimos, es decir, no están en el umbral de la pobreza. Tienen ingresos que no les habilitan a hacer esa medición, pero destinan mucho más de lo que es lo recomendable a vivienda. En este caso, las orientaciones que nos da la Unión Europea es que nadie debería estar invirtiendo por encima del 30% de sus ingresos en el tema de vivienda, cuestión que no es así, no solo para las personas en pobreza, que es mucho mayor, sino en muchos casos ya se está viendo personas que tienen ingresos estables que no cumplen ese umbral de pobreza. Vamos ahora a la situación más delicada, personas sin hogar que literalmente viven en la calle, el sinhogarismo. En ese sentido, ¿hay recursos suficientes? ¿Saben estas personas que pueden tener recursos para ser Pues desde atendidas? las entidades sociales y, por supuesto, también desde las administraciones públicas, el tema de las personas sin hogar es prioridad en la agenda porque es, digamos, los efectos más extremos, ¿no?, de la vulneración del derecho a la vivienda.
pero también vemos con preocupación el crecimiento de un fenómeno cada vez mayor, que es un tema también de esa parte invisible, ¿no? De ese sinhogarismo cuando hablamos de infravivienda, es decir, hablamos de que tenemos un techo, pero no lo tenemos en las condiciones adecuadas y que por lo tanto no cumpliría los estándares de habitabilidad. Entonces, por supuesto, las personas sin hogar son prioridad porque carecen de ese acceso y de ese techo, y también en paralelo, sin olvidar que necesitamos también poner el foco y la atención en esa infravivienda, que tienes un techo pero no cumple los requisitos. Y en esas dos líneas de actuación es en la que las entidades y las administraciones queremos cada vez poner mayor inversión que se necesita, y también más medidas y programas y proyectos que acompañen a las personas para que accedan a sus derechos. Ya que menciona infravivienda, tenemos la sensación de que el chabolismo ha descendido claramente en Asturias, pero bueno, tampoco es difícil ver chabolas en algunos lugares de nuestra región. ¿Cómo está ese fenómeno de chabolismo aquí en Asturias, Elena? Pues obviamente ha habido una mejoría, como es lógico, ¿no? Se ha apostado porque ninguna persona viva en infravivienda y mucho menos en chabolismo. También hay muchos asentamientos informales, ¿no? Que también se identifican y que se hace este acompañamiento para garantizar el acceso a una vivienda bien de protección social o de emergencia, en el caso también de situaciones transitorias. Entonces, sí es verdad que vemos una mejoría, pero aún no hemos erradicado el fenómeno. Y por último, Elena, un asunto del que mucho se habla en términos generales sobre la necesidad de limitar, de ponerle un tope al precio del alquiler. ¿Es efectivo? ¿Se resultaría eficaz? ¿Cómo lo analiza? Pues aquí entra siempre un debate que se está teniendo a lo largo del simposio, ¿no? De cómo calificamos el derecho a la vivienda, si como una vivienda que cumple una función social o como una vivienda que pasa a ser un bien de mercado. Y en este equilibrio es en el que debemos encontrar en respetar, ¿no?, la parte de la propiedad, pero también entender que no podemos no tener en cuenta, ¿no?, esa dimensión social del derecho a la vivienda. Hay tendencias, ¿no?, que hablan de la necesidad de topar los alquileres. También se habla en el simposio de la necesidad de incentivar, ¿no?, el aumento de la oferta de inmuebles que salgan, ¿no?, para alquiler y para venta, Ujú. y también hacer una revisión, ¿no?, de cómo está ahora mismo el parque de vivienda pública por un lado y el de vivienda privada en torno a en manos de quién está, ¿no? Revisar muy bien esta parte de la tenencia de las propiedades inmobiliarias, de manera que también veamos si esto realmente es una cuestión que afecta a particulares o afecta más a fondos de inversión. De todo esto estamos conversando porque es Sí. un gran debate, nadie tiene la solución mágica para ver cómo abordamos este gran problema que genera cada vez con mayor ahínco el tema de pobreza y exclusión social. Y bueno, pues estamos intentando identificar buenas prácticas que se están haciendo ya en Europa, lideradas en alianza tanto con administración pública y entidades sociales, de manera que converja al bien que todos perseguimos, ¿no?, que es que ninguna persona se quede sin su derecho a la vivienda. Desde esta perspectiva nos parecía interesante hablar con Elena Rúa desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza sobre vivienda digna con motivo de este simposio. Elena, gracias por atender la llamada a Onda Cero. Muchas gracias, un saludo.